haciendo? Y un poco... Bueno, nos lo va a comentar más tarde nuestro invitado. Y también vamos a hablar un poquito del tema salud. Me parece bárbaro. Porque siempre es necesario tener estas conversaciones, sobre todo porque últimamente, bueno, la salud mental la tenemos por suerte incorporada, la salud del resfrío, no es tanto, la salud más, bueno, me resfrié, me engripé, Sí. lo habíamos dicho, ventilar los espacios, uno se cree saludable. Uno cree que está en un buen momento de Uno salud. espera. Uno tiene uno ve el análisis de sangre anual. Sí. Está todo más o menos dentro de la valor y dice, estoy Sí. sano. Estoy sano, No tengo listo, no tengo ningún colesterol, está problema. bárbaro. Si uno tiene suerte, ¿no? Sí. Porque a veces puede fallar. Pero estamos en un momento histórico en el que realmente nuestros trabajos se volvieron súper sedentarios. Sí. Yo no sé cuántas horas en promedio pasás al día en la compu vos. Por lo menos 7. 7. Bueno, podría ser peor. Sí, pero es mínimo eso. Sí, claro, después el ocio también no es que se hace movimiento, pero bueno, tenemos esa costumbre de no movernos tanto y el no movernos a veces nos lleva a tener más miedo de hacer cosas, Sí. miedo a tener lesiones por decir, no, mirá si yo voy y ahora No, me también- hago mal la rodilla, me duele, me da miedo. También pasa que uno se acostumbra al malestar de las posiciones, de cómo uno trabaja y cómo se encorva y todo eso, y cuando te empezás a querer mover, te empieza a doler todo y decís, me quedo quieto. sí. Bueno, pero para entender un poco qué hay detrás de eso, vamos a estar hablando con una kinesióloga. Ella es Cami Gaitán Ivanisevich, tengo miedo de decirlo mal. ¿Me corregís, Cami, si lo dije bien? Estamos acá junto a Jonás para nutrirnos de tus saberes, Cami. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Hola, bien, Cami, ¿vos ¿cómo qué va? tal? Todo bien, acá con frío, pero bien. Sí, le dijiste perfecto el apellido, así que quédate tranquila. Perfecto. Bueno, estábamos hablando de eso, un poco del tema sedentarismo, el miedo a mover el cuerpo y a veces nos da mucho miedo lesionarnos, lastimarnos, vivir con dolor, pero no nos damos cuenta de los riesgos de no movernos, que a veces uno tiene lesiones más por no hacer que por hacer. Sí, tal cual como estaban hablando antes de que yo me uniera, esto de la cantidad de horas que estamos sentados, no nos damos cuenta, porque uno no se da cuenta que también las horas en las que dormimos también estamos quietos. Entonces uno dice, él dijo que trabaja 7 horas y después se le suman unas 7 a 8 horas que nosotros dormimos y fíjate ya la cantidad de tiempo que estamos quietos. Estás para atrás. Y uno dice, voy 2 o 3 veces por semana al gimnasio y vamos en promedio 1 hora y media, 2, como una locura, porque en general vamos 1. Entonces fíjense que nunca llegamos a contrarrestar la cantidad de tiempo que estamos quietos. Entonces ahí está el problema de por qué hay tantas dolencias o tantas lesiones recurrentes, porque en realidad somos sedentarios, o sea, somos una sociedad sedentaria, más allá de que haya gente que hace actividad física. Por eso yo siempre intento esto de inculcar las pausas activas en los trabajos, o hasta tendría que estar en las escuelas mismas, para lograr esto, darle al cuerpo el estímulo de movimiento que necesita a diario. Claro. ¿Y una pausa activa en qué consistiría, por ejemplo? La pausa activa significa frenar de lo que estamos haciendo y hacer algo distinto. ¿Por qué lo explico así? Porque el otro día me pasó justo un paciente que trabaja moviéndose, porque es albañil, ¿sí? Entonces me dice, pero yo ya me estoy moviendo en mi trabajo, ¿por qué me tendría que hacer una pausa activa? Porque el problema en realidad es el movimiento repetitivo, ¿sí? Lo mismo sucedería, por ejemplo, una cajera, personas que me dicen me muevo mientras que estoy trabajando, y es parar de lo que estamos haciendo y hacer un movimiento distinto al que estábamos haciendo, valga la redundancia. Por ejemplo, si yo trabajo sentado, ¿sí? Cada 60 a 90 minutos se recomienda cambiar la posición, ¿sí? Cambiar la posición, mover las caderas, mover los hombros, mover la columna, y después uno se vuelve a sentar, porque ahí empezamos a contrarrestar el desgaste articular que tiene la misma posición en forma mantenida. Y siempre me preguntan, ¿y cuál es la mejor postura para trabajar? Seguramente la han escuchado esta pregunta, que dicen, no, pero mi postura es buena, me compré la mejor silla, y en realidad el problema no es la postura, sino la cantidad de tiempo que pasamos en una misma postura. Entonces, Claro. La pausa activa es cambiar la postura en la que estamos, ya sea parado, sentado, semisentado, en un movimiento repetitivo y hacer un movimiento distinto. Y en general nos llevan 2 a 3 minutos,
como mucho 5, que es lo que a veces nos tomamos una pausa y nos ponemos a ver el celu, por ejemplo. Entonces, capaz que vamos a hacernos un café o un mate, y ahí se podrían aplicar estas pausas activas, que son movimientos que ayudan al cuerpo a prevenir dolores asociados a los trabajos. Claro, que no es necesariamente que te vas a poner a hacer poses de Claro. yoga en la oficina, que ojalá puedas. La verdad que no resta, pero tampoco es que te vas a poner a hacer algo muy loco, sino simplemente es recordarle al cuerpo que existe y vive, básicamente, que no está tieso. No, muy alejado, tal cual lo que decís vos, esto de la posición de yoga, siempre me dicen, no, pero yo no tengo lugar, yo no tengo tiempo, y hay muchos ejercicios que se pueden hacer en la silla misma, ¿sí? En el mismo espacio de trabajo, ni siquiera tenés que moverte en un lugar amplio. Obvio que si hubiera lugares que vas y ya te podés mover de una manera más amplia, sería más positivo, pero bueno, la realidad es que es difícil que en los trabajos tengan un lugar de ocio, de actividad. Entonces hay millones de ejercicios que se pueden hacer en la silla, ¿sí? Claro. Y vos me decís, pero sigo sentado. Sí, pero le estás dando un estímulo a tus articulaciones de no estar quieto. Entonces, es posible prevenir dolores, que las más comunes son dolor de cuello, dolor de cintura. Bueno, el dolor de rodilla está más asociado a lo que son las actividades físicas, pero en los que son los trabajos, en los que se ve en el consultorio, dolor de cuello y dolor de cintura y hasta dolor de hombros son las más recurrentes, que encima disminuye mucho la calidad de vida, y son dolores que se normalizan, esto que ustedes también dijeron, esto que uno normaliza los dolores, las dolencias. Es muy común que se normalice que duele la cintura o el cuello, lo asociemos al trabajo, pero nos quedemos ahí, como que no tengamos acción contra esa dolencia. Claro. Y Cami, si logramos incorporar movimiento a nuestra vida, en estos simples movimientos que implican que nuestro cuerpo cambie de posición, mejore, pero querés sumarle un poco más, querés sumar esas 3 horitas que bueno, vos decís que no contrarrestan, pero realmente a muchas personas es un impedimento enorme y no lo hacen porque hay mucho miedo en el enfrentarse a hacer actividad después de años de sedentarismo puro y duro. Entonces, ese miedo de el estar fuera de estado a la hora de empezar a hacer una actividad, implica que ¿de verdad hay un riesgo? ¿Hay una real posibilidad de lesionarse más por esa falta de estado? ¿Por dónde se empezaría a incorporarse el movimiento para estar más saludables? Qué buena pregunta y qué amplia también podría ser la respuesta, pero fíjate que en realidad siempre, o sea, el riesgo lo tenemos siempre, y es más riesgoso estar sentado, ¿sí?, que movernos. Ya empecemos por ahí, ¿sí? Estar sentado es lo peor o sea, sentado me refiero a sedentarismo de no darle ningún estímulo de movimiento al cuerpo, ya sean 3, 4 veces por semana, 2 veces por semana, ¿sí? Lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo es quedarnos quietos, ¿sí? Eso ya es algo que aunque vos me digas, bueno, pero empecé el gimnasio y me duele todo, porque eso también es lo que vos decís, sí, que te dicen, pero lo importante es realmente ir a un lugar que te sepan hacer progresiones adaptadas a vos, ¿sí? Porque ¿qué pasa mucho? Porque también hay un trabajo mental que tiene que hacer uno si lleva 20 años sedentario y quiere generar un cambio en la salud, es el hábito, la disciplina de no faltar, pero también esto de decir, bueno, voy a un lugar que no quieren que al otro día no me pueda ni sentar, yo siempre lo digo así. Claro. Porque ¿qué pasa? Vas al gimnasio, el otro día no te puedes sentar y dicen, pero al final me empecé y me duele todo, me empieza a doler la rodilla, me empieza a doler los hombros, me empieza a doler la cintura, me empieza a doler el cuello, pero ahí porque queremos hacer algo que nuestro cuerpo no estaba acostumbrado. ¿Sí? Yo siempre digo, si llevas 20 años sedentario, ¿no? No puedes pretender que en un mes tu cuerpo se adapte a todo lo que no hiciste antes. Es una maratón. Entonces, en realidad, ahí es no querer que no nos gane la ansiedad de querer levantar más peso, la ansiedad de querer ir más rápido, sino ver al ejercicio o al movimiento desde quiero una mejor salud para hoy y para mañana, ¿sí? Porque en realidad muchas veces pasa que depende de las edades, uno cree que jamás va a pasar nada, ¿viste? No, a mí no me duele nada, a mí no, esto decías vos de los exámenes me los hice y dieron bien, pero el problema es que el cuerpo va aguantando y de manera acumulativa se va cansando a los esfuerzos nosotros le exigimos. Entonces, siempre digo que las mayores enfermedades crónicas, que se pueden prevenir, aparecen después de los 40. ¿Por qué? Y porque llevamos 40 años de malos hábitos. Entonces,
Después de los 40 es cuando empiezan los problemas. Entonces, ¿por qué esperar a que den mal los análisis, no? Claro. Entonces, más allá de que te den bien los análisis, vos podés hacer ejercicios desde la salud, no desde solamente, obvio que el objetivo estético está perfecto y es súper aceptable, pero ahí está la exigencia que uno le da o la ansiedad de decir, bueno, yo voy por un objetivo estético, por ejemplo, y quiero levantar todo el peso que no levanté en 10 años en una semana. Y ahí es donde empiezan los riesgos de lesiones, ¿sí? Las lesiones se pueden prevenir si nosotros hacemos las cosas bien, es decir, trabajar la movilidad, trabajar la flexibilidad, trabajar la fuerza, y ahí también trabajamos la resistencia porque ayudamos al sistema cardiovascular, porque uno cree que no me muevo y solamente voy a tener falta de fuerza o debilidad, pero todos nuestros sistemas se ven alterados cuando nosotros no nos movemos. Entonces, por eso aparecen alteraciones respiratorias, alteraciones cardiovasculares, pero porque el cuerpo necesita ese trabajo, que nosotros le enseñemos a tener ese trabajo, y también el descanso, por ejemplo, es otro factor importante para decir prevenir lesiones, porque si nosotros no descansamos bien de noche, el cuerpo no repara. Entonces, imagínense, les doy una situación, ¿no? No me muevo hace 10 años. Empiezo el gimnasio, lo doy todo, levanto peso, voy los 5 días, dormí 5 horas y a la vez comí lo que tenía ahí en casa, así nomás. Claro, al mes van a empezar a aparecer un montón de síntomas que nos empiezan a decir, tu cuerpo te está diciendo, me estoy cansando, necesito que me cuides de manera distinta. Entonces ahí hay como una dualidad de decir, esto de me muevo, pero lo importante es moverse bien también, no solamente ir al gimnasio, digo al gimnasio porque es lo más común, ¿no? Pero hay un montón de actividades por suerte ahora, pero lo importante de prevenir lesiones es progresar, darle a nuestro cuerpo el tiempo de adaptarse a lo que yo le estoy exigiendo. Sí, y esto es para todas las edades, no es que, bueno, ya está, yo no lo hice hasta ahora, no, como no voy a rendir como espero rendir o me da vergüenza. Hay un montón de limitaciones mentales que se entienden, que hay una dificultad que hay que atravesar, pero esto se puede hacer a cualquier edad y hay lugares especializados para acompañar en cada etapa de la vida, ¿cierto? Sí, tal cual. Siempre digo lo mismo, nunca es tarde para empezar a tener una mejor salud. Nunca es tarde, así que sea la edad que sea los diagnósticos que tengas, sea los dolores que tengas, nunca es tarde para empezar y siempre se puede hacer algo. Siempre. Sea que me digas, tengo hace 15 años un dolor de cuello, se puede hacer algo. Ya que me digas, tengo, por las edades hablo, ya me digo, no, pero ya me dijeron que tengo diabetes, por ejemplo, o hipertensión, siempre se puede hacer algo para mejorar ese estado de salud y se mejora un montón. No importa si tenés 20, si tenés 30, si tenés 40, tenés 50 o 60. Siempre el cuerpo va a agradecer de manera muy positiva el cuidado y se mejoran muchos aspectos de la salud en general, y esto que decís del miedo, de la autoestima, o sea, se mejoran muchos aspectos, hasta la salud mental, cuando uno hace ejercicio, cuando uno se mueve. Entonces, yo siempre digo que si a uno tiene un dolor o ya tiene lesiones, está bueno ir a un lugar que puedan adaptar mejor el ejercicio a cada persona para esto, para que se sientan cuidados, para que no sientan ese miedo. ¿Por qué? Porque si yo me muevo con miedo, el sistema nervioso no le gusta sentir miedo, porque para el sistema nervioso el miedo es peligro, y si siente peligro, ya reacciona de manera distinta al movimiento. Entonces, somos más susceptibles a tener dolor, ¿sí? Porque nosotros tenemos un sistema nervioso que nos prepara o para huir o nos prepara para el descanso. Vieron que después de comer uno tiene sueño, uno está como más tranquilidad porque se activa un sistema nervioso que nos prepara para el descanso, que es el que tenemos que preparar para irnos a descansar. Pero si yo estoy todo el tiempo con miedo al movimiento, cuando yo me mueva, el sistema nervioso va a estar como esperando a que pase algo, ¿viste? Como cuando dice estoy ahí alerta esperando que pase algo para que te genere dolor. Porque también el dolor es un mecanismo muy, muy global, no es solamente que hay una lesión estructural y por eso duele. Por eso esto de tener miedo uno lo puede trabajar yendo a lugares en los cuales tengan los conocimientos adecuados para adaptar los ejercicios, yendo a un lugar en donde puedan progresar los ejercicios, que no solamente le den ejercicios con peso y listo. Lo importante es eso, es buscar lugares en los que uno no sienta inseguridad al ejercer el ejercicio, no solamente por la condición física de uno,
sino por el entorno en sí mismo, porque en el ejercicio influye ambas cosas. Y no va a haber endorfina que compense Claro. el malestar de sentirse alerta. Tal cual como decís, el estar alerta, por eso que es importantísimo trabajar ese miedo al movimiento cuando uno ya viene con dolor, con historial de dolor, o tiene también en la familia muchas personas con dolor, entonces uno ya, la percepción del dolor es distinta, ¿viste? Que hay gente que ya me pasa mucho en el consul, que te dicen, no, porque mi mamá tiene hernia de disco y tiene dolor de cintura, y mi abuelo también, y entonces ya tienen como esa predisposición a que si hacen algo erróneo o que está mal, les va a pasar lo mismo que a su mamá o a su abuelo, ¿sí? Entonces está buenísimo trabajarlo a eso, porque cuando uno realmente logra ganar comodidad al moverse, es una sensación impagable, siempre digo lo mismo, el sentirse cómodo cuando te levantás de la silla, cuando te agachás, cuando te levantás después de dormir, en tu trabajo, y tenés una sensación distinta y realmente lograrlo es muy satisfactorio y aparte que sumamos a la salud, no solamente desde lo parte emocional. Claro. Cami, yo te hago una consulta. Sí. Yo volví a entrenar hace un tiempo y estoy viviendo personalmente las consecuencias de dejar estar una contractura, por ejemplo. Pero también te pasa muchas veces que cuando arrancás decís, bueno, voy a levantar peso, me la rebanco, todo, después estás en tu casa medio dolorido. Y siempre se me presenta la pregunta de, ¿está bien este dolor? ¿Está bien sentir esto? Y con esto, ¿qué te quiero preguntar? ¿Hay algunos signos de alarma sobre qué cosas tener en cuenta a la hora de volver a ejercitarse o a entrenar? Más que nada para evitar una lesión. Tal cual como lo decís, es normal que uno vuelva al gimnasio después de mucho tiempo o después de una semana, viste, que uno se va de vacaciones y vuelve y sienta dolores musculares porque el cuerpo se desacostumbró, pero creo que hay que diferenciar eso, es el dolor muscular porque lo hice trabajar y el dolor muscular porque hice un esfuerzo a compensación de otros músculos. Por ejemplo, lo doy un ejemplo para que se entienda, me pasa mucho, no, capaz que a vos te ha pasado, de que les duele el cuello después de una rutina de gimnasio, de que justo trabajaron todo lo que es brazos, por ejemplo. Y en general la justificación que se da es no, porque trabajé brazo, entonces es normal que duela el cuello. El problema ahí es que lo que falta en los lugares de actividad física para que no suceda esto es que preparar al cuerpo para eso. Entonces, un signo de alarma sí es las contracturas recurrentes cuando yo termino una rutina. Por ejemplo, me pasa mucho que me dicen, me duele la cintura cuando hago peso muerto, me duele la cintura cuando hago sentadilla, o lo mismo pasa con las rodillas, y eso es una alerta, ¿sí? No es normal que te duelan las rodillas, que te duela el tobillo, que te duelen las caderas, que te duele la cintura o los hombros o el cuello cuando haces determinado ejercicio. Una cosa es que me digas, sentí el trabajo en los músculos, y cada músculo trabajan de manera en equipo los músculos, pero en general en cada ejercicio uno siente un músculo en particular. Una cosa es eso y otra cosa es que sientas dolor cuando estás haciendo ejercicio o después de ejercicio. Eso no es normal. Eso es una alerta de que hay algo que no lo estoy haciendo de manera correcta, ¿sí? Pero no hacerlo de manera correcta no me refiero a quise hacer más, sino que tu cuerpo no puede hacer, por ejemplo, de manera correcta esa sentadilla o ese levantamiento de pesas con hombros, entonces termina compensando con otras partes del cuerpo, genera dolor, como un dolor de cuello, un dolor de cintura, y capaz que te dicen, no, pero al otro día se me pasó, entonces fue el ejercicio. El problema es que eso repetitivamente después termina generando una lesión o un dolor que es más difícil de resolver. No sé si ahí respondí un poco tu pregunta, pero ese es un signo de alarma muy importante que está buenísimo no normalizar, porque me pasa muchísimo que vienen con tendinitis de rodilla, por ejemplo, y cuando yo les pregunto, bueno, ¿hiciste algo en particular? ¿Algo que cambió en tu rutina? Sí, empecé el gimnasio y en toda la semana fui agregando peso. Claro. Y claro, entonces les dolía cuando lo hacía, pero decía que era del ejercicio en sí mismo. Pero entonces ahí hay algo que no progresamos bien, porque si yo siempre digo que el cuerpo es fantástico, o sea, el cuerpo es una máquina fabulosa y el cuerpo nos avisa, o sea, eso es lo más loco, que nos avisa cuando dice, estoy llegando al límite, mirá que si haces algo más,
mirá que paso el límite, y eso es lo que uno tiene que aprender a escuchar. Si nosotros aprendemos a escuchar estos signos de alarma que ustedes preguntaron, la cantidad de dolores, incapacidades laborales, ausencias laborales, o también disminución de la calidad de vida que lográramos prevenir sería abismal. Pasa que no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a escuchar esas pequeñas cositas que nos va diciendo el cuerpo, porque lo asociamos a otra cosa. Clarísimo, Cami. Clarísimo. La verdad, un placer conversar con vos. Te encontramos en Instagram como CGI-kinesiología, ¿correcto? Sí, tal cual. La verdad que muchísimas gracias a ustedes. La verdad que siempre digo que mi mayor objetivo es que más personas puedan prevenir dolores, porque cada vez veo personas más jóvenes con problemas de columna, dolores musculoesqueléticos que realmente bajan mucho la calidad de vida y que se pueden prevenir y poder, la verdad, que educar en diferentes formas sobre esto. La verdad que a mí me pone súper contenta, por eso les agradezco un montón por este espacio y por cada pregunta y por escucharme. Y también a la gente que nos está escuchando, la verdad que muchísimas gracias por eso. Y nos llevamos 2 máximas, que es no entrenar más y al máximo, sino mejor, cuidándonos en el movimiento. Y por otro lado, también habíamos dicho, moverse es mejor que estar quieto. Siempre moverse es mejor que estar quieto. Sí, mejor calidad que cantidad. Perfecto. Claro. Tal cual. Bueno, Tal Cami, cual. un gustazo y muchísimas gracias Igualmente, chicos. por pasar Muchas este gracias, tiempo en Cami. Flor de Domingo. Ahí Les mando un abrazo grande. Adiós. conversamos con Camila Gaitán Ivanisevich, kinesióloga, y nos trajo claridad. La Sí, verdad, la en verdad este que sí. asunto siento que nos motivó a todos a movernos, sobre todo mejor y cuidándonos para tener una mejor calidad de vida. No, aparte yo soy una persona que se contractura todos los años, llega al fin de años y yo no siento el cuello y la espalda baja. Bueno, ahora ya tenés toda la información Ya tengo necesaria. Separamos un ratito y ya volvemos con más Flor de Domingo.